Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Ya, doctora. Ya, doctora. Bueno, entonces ya vimos que ahorita pues ya estamos metidos en sistema nervioso, ¿verdad? La semana pasada pues ya hablamos de que la médula espinal formaba parte del sistema nervioso central, que de ella salían tantos nervios espinales, y pues ya hablamos de que existe una materia blanca, existe una materia gris. La materia gris tiene dos astas, una asta dorsal, una asta ventral. Asta ventral es sensitiva, asta ventral es motora y asta dorsal es sensitiva. Es lo mismo que si yo les digo asta anterior y asta posterior. Asta posterior es la dorsal, asta anterior es la ventral, ¿verdad? Entonces, y pues también platicamos de que en la materia blanca, pues hay ciertos tractos espinales que cruzan esa materia, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a ver 4 tractos, vamos a ver 3 vías ascendentes o sensoriales y vamos a ver una motora, ¿verdad? Entonces, en el sistema motor, el tracto que vamos a ver es el tracto corticoespinal. Vamos a hablar de motoneurona superior e inferior y vamos a hablar sobre pues su lesión, ¿verdad? Cómo clínicamente se va a manifestar en las personas esto, ¿verdad? Una lesión a este nivel. Entonces, antes de empezar, Florilet, ¿me podrías decir qué tú te recuerdas de la motoneurona superior e inferior? ¿Alguna característica? Yo me recuerdo como más de las enfermedades que se diferencian bastante. Ok, ¿qué? Por ejemplo, en la motoneurona superior, las personas van a presentar el signo de Babinski y en la motoneurona inferior no lo van a presentar. También en la motoneurona inferior, las personas presentan, creo que se dice distonía, o que no tienen tono muscular, pero nada. Atonía. Ajá. Atonía, y mientras que los de motoneurona superior sí presentan tono muscular, pero está como que más reducido que la gente normal. Y ¿qué más? ¿Eso dónde lo vieron? ¿En Anato? No, eso lo vimos en fisio, que la doctora nos dejó un documento para leer y ahí estaban todas esas enfermedades. Ah, o sea que si sienten alguna idea, entonces. Bueno, está bien, gracias. Sí, tienes razón. Con respecto a las lesiones, sí, ¿verdad? Ya no vamos a ver bien más específico, bien detallado. Pero sí, es tal como tú lo dijiste. Kimberly, ¿me podrías decir alguna característica ya específicamente de la motoneurona superior e inferior? ¿Qué te recuerdas de ellas? ¿Su función? ¿Dónde están? ¿Dónde pasan? Lo que yo recuerdo del tracto que está hablando es de que se da la decusación de ese tracto, se dan las pirámides. Exactamente. Y que las fibras descienden del tallo cerebral en el puente de Barolio y la médula oblonga. Ok. El área premotora también es anterior a la corteza motora primaria. Y pasa de la sustancia gris a la blanca por el cuerno ventral. Ok. Sí, básicamente me dijiste unas características del proceso. Entonces vamos a verlo bien. Motoneurona superior e inferior son las motoneuronas que básicamente van a inervar al músculo, específicamente en la motoneurona inferior, ¿sí? Tenemos la motoneurona superior y la inferior. La motoneurona superior tiene su cuerpo celular, escuchen bien, su cuerpo celular está en la corteza cerebral, ¿sí? O en el tallo cerebral. Y sus fibras axonales, sus axones, van a descender a lo largo del tallo de la médula espinal y van a hacer sinapsis en la médula espinal con la motoneurona inferior, ¿verdad? Específicamente, ¿en dónde? ¿En dónde va a estar el cuerpo celular de la motoneurona inferior? En el asta ventral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asta ventral es motora
Y la función de estas motoneuronas es motora. Entonces, el cuerpo neuronal, ¿sí?, de la motoneurona inferior se va a encontrar en el asta ventral, ¿verdad? Y ahí es donde va a llegar la motoneurona superior y va a hacer sinapsis con ella, y ya viene la motoneurona inferior, sale de ahí y se va hacia el músculo para despolarizarla y se produzca contracción, ¿verdad? Entonces, importante, cuando en un caso clínico ustedes leen, el paciente tiene una lesión en el asta ventral o en el asta anterior, ustedes automáticamente tienen que pensar en que el paciente va a tener clínica de lesión en motoneurona inferior. ¿Por qué? Porque del asta ventral sale la motoneurona inferior, ¿sí? Entonces, así es, ¿verdad? Las dos motoneuronas están conectadas. La superior, el cuerpo neuronal, está en la corteza, baja a través del tallo, se va a la médula espinal, y en la médula espinal hace sinapsis en el asta ventral con la inferior, y luego de la inferior ya sale e inerva el músculo. Importante, importante, importante. Ustedes dirían, bueno, si el paciente tiene una lesión de la motoneurona inferior, las manifestaciones deberían ser similares si tuviera una lesión en la superior, ¿no? Pero esto no sucede así. ¿Por qué? Porque la motoneurona superior también tiene una función inhibitoria o reguladora sobre esta misma motoneurona inferior. Es decir, sí, la estimula, pero también la controla, ¿verdad? La regula y tiene una función inhibitoria sobre ella. Si esta motoneurona superior no tuviera una función inhibitoria sobre la motoneurona inferior, ¿qué sucedería? El músculo siempre estuviera contraído porque la motoneurona inferior, quien es la que inerva el músculo, haría lo que quisiera. Estaría despolarizando y despolarizando y contrayendo el músculo, ¿verdad? Por eso es que esta motoneurona superior tiene esa función inhibitoria, ¿verdad? ¿Quedó claro esto? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Entonces, ahora pues hablando ya propiamente del tracto corticoespinal, el tracto corticoespinal, sus fibras se pueden originar en la corteza motora o en el área premotora, que estamos hablando aquí, que está justamente antes del surco central, ¿verdad? Que es el área premotora y el área motora primaria. Y también se puede originar de zonas somatosensoriales, ¿verdad? Que generalmente pues van a estar atrás del surco central, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que ustedes tienen que saber que la motoneurona superior, justamente a nivel de la médula espinal, se introduce o se mezcla, digamos, con las fibras del tracto corticoespinal, ¿verdad? Y siguen un mismo trayecto. Entonces, muchas veces cuando ustedes leen en algún caso clínico el paciente tiene lesión del tracto corticoespinal, muchas veces también eso va a hacer referencia a que el paciente tiene lesión de la motoneurona superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les digo, llega un punto en la médula espinal donde la motoneurona superior se mezcla con los axones del tracto corticoespinal, ¿sí? Entonces se vuelven uno solo, básicamente. Entonces, si les dicen, o si yo les pongo en el examen, hay una lesión en el tracto corticoespinal, ¿sí? Ustedes ya saben que también estoy hablando de una lesión de motoneurona superior, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el trayecto, verdad? Viene la motoneurona superior, sale de la corteza. Importante, esta motoneurona superior se pasa del lado contralateral. Si venía del lado derecho, se pasa a nivel de la médula, ¿sí? A nivel de la médula oblongada en la decusación de las pirámides, se pasa del lado contralateral. Si venía del lado derecho, se pasa del lado izquierdo. Y justamente ahí, en esa decusación, se mezcla con los axones del tracto corticoespinal. Vean, y en la médula espinal pasan juntos, ¿verdad? Pasan juntos la médula espinal, este tracto corticoespinal con la motoneurona superior. Por eso es que básicamente
son lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de una lesión. Y pues ya se van a inervar y hacer sinapsis con la neurona motora inferior en el asta ventral, y la neurona motora inferior pues ya se va a estimular o a inervar el músculo, ¿sí? ¿Dudas con esto del tracto corticoespinal, motoneurona superior? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Entonces aquí está, miren. Digamos que esta es la motoneurona superior y vean cómo se mete básicamente en las fibras, ¿verdad? Del tracto corticoespinal, ¿sí? Importante es que el tracto corticoespinal está el anterior y está el lateral. El lateral es el que generalmente se pasa del lado contralateral, ¿verdad? Y el anterior es el que simplemente sigue su camino recto, ¿verdad? Como venía. Pero generalmente en el que yo me enfoco, o en el que yo me estoy enfocando, es en el tracto corticoespinal lateral, que es el que sí se pasa del lado contralateral en la decusación de las pirámides. Entonces, la función del tracto corticoespinal, motoneurona superior, motoneurona inferior, es producir movimientos voluntarios, contracción muscular, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una lesión de la motoneurona superior, recuérdense que la motoneurona superior es una motoneurona inhibitoria, ¿verdad? Si yo no tengo esta motoneurona o la tengo lesionada, ¿qué va a suceder? Mi motoneurona inferior va a hacer lo que quiera. Entonces va a contraer y va a contraer y va a contraer al músculo. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener algo que se llama parálisis espástica o paresia espástica, que consiste en que va a haber un aumento del tono muscular, porque como la motoneurona inferior hace lo que quiera, ¿verdad? No puede ser inhibida, va a mantener el músculo contraído, ¿verdad? También voy a tener aumento de los reflejos, hiperreflexia. Recuérdense que en la escala es que 0 es arreflexia, 1 es hipo, 2 es normo, 3 es hiper y 4 es clomos. Apréndansela porque en el próximo parcial ya no les voy a poner nada de chivito. Entonces va a tener hiperreflexia por lo mismo que hay aumento del tono muscular, y van a haber dos signos importantes. Vamos a tener el signo de Babinski positivo, ¿verdad? José Emilio Lucero, ¿tú sabes algo del signo de Babinski? Ay, cabal. No, no sé. ¿Qué manda? No, que escuchan. ¿Sí? Sí. No, no, pero... ¿Qué dijiste? No sé. ¿No? Ok. Gabriel Estábardo Rosales, ¿tienes alguna idea? Sí, el signo de Babinski se hace sobre la planta del pie. Entonces, a uno cuando le pasa un estímulo ahí, un poco doloroso nada más, lo normal es que uno flexiona los dedos. En cambio, Ajá, en el signo de Babinski, uno los estira como si fuera un abanico. exactamente. Entonces, les voy a enseñar de qué se trata este signo de Babinski. Ustedes hacen un estímulo, ya sea con algo puntiagudo, puede ser generalmente lo hacemos como con la punta del martillo de reflejos, ¿verdad? Entonces, pasamos el reflejo en la planta del pie del paciente desde aquí abajo en dirección hacia los dedos. Entonces, lo normal es que el paciente, si es adulto, él flexione los dedos, ¿sí? Al hacer eso, eso es lo normal. Pero si el paciente produce una hiperextensión de los dedos, vean cómo este dedo gordo del pie se extiende y luego le van a seguir estos dedos. Entonces se dice que es una extensión en forma de abanico de los dedos. Entonces, esto es el signo de Babinski positivo o signo de Babinski presente, ¿verdad? Y eso es indicativo de una lesión de motoneurona superior, ¿verdad? Este signo de Babinski es normal que esté en un bebé recién nacido porque es un reflejo arcaico, es decir, un reflejo que está desde nacimiento, pero que después de nacimiento, unos meses después o años después, debería desaparecer.
¿Por qué va a estar presente esa hiperextensión en estos niños? Porque ellos tienen un tracto corticoespinal o motoneurona superior inmadura, ¿verdad? Entonces, por eso es normal que esté presente, ¿verdad? Entonces, recuérdense, Babinski es una hiperextensión de los dedos. La respuesta normal debería ser una flexión a la estimulación plantar, ¿ok? Y el siguiente signo que tenemos es el reflejo de clasp knife, ¿verdad? Este signo se los voy a enseñar también ahorita a través de un video. Entonces, básicamente, este signo trata de que el médico pues trata de hacer una flexión del brazo del paciente. Y vean qué es lo que sucede. El médico flexiona el brazo, pero vean cómo cuesta que flexione. O sea, está haciendo fuerza porque el brazo del paciente pone resistencia, vean. Y ya de último, ya el brazo cede, ¿verdad? Ese es el clasp knife reflex, ¿verdad? Que es cuando el médico trata de flexionar el brazo del paciente y al principio el brazo pone resistencia, ¿sí? Y luego cede, ¿verdad? Entonces, ese es el reflejo de clasp knife reflex. Y no me voy a poner a abundar por qué, cuál es la fisiología de cómo se da. Simplemente sepan que es un mecanismo muy similar al reflejo de estiramiento inverso, en donde hay participación del órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Eso es lo único que me interesa que sepan, ¿verdad? Entonces, en una lesión de motoneurona superior, sepan que va a haber aumento del tono muscular, va a haber hiperreflexia, va a haber, básicamente esa es una parálisis espástica, ¿verdad? Aumento del tono, un músculo rígido. Al final, básicamente es un músculo o el paciente va a tener debilidad porque básicamente un músculo rígido todo el tiempo no nos sirve, ¿verdad? Porque no podemos ni relajarlo para hacer otro tipo de movimiento ni hacer contracciones regularizadas, ¿verdad? Sino que el músculo está contraído, ¿verdad? Entonces eso no sirve para hacer movimientos, ¿verdad? Deseados por la persona. Ahora, cuando yo tengo una lesión de motoneurona, entonces, ojo, cuando yo tengo una lesión de motoneurona superior, también estoy hablando de una lesión a nivel del tracto corticoespinal, ¿sí? Siempre y cuando, pues, esté yo hablando de una lesión a nivel de la médula espinal, porque vean que en la médula espinal es donde específicamente los axones de la motoneurona superior se combinan con los del tracto, ¿verdad? Entonces, si yo en el examen les pongo paciente con lesión en tracto corticoespinal, ustedes ya saben que el paciente va a tener signos de lesión de motoneurona superior, ¿sí? Ahora, en la lesión de motoneurona inferior, el paciente va a tener lo contrario, va a tener una flacidez, va a tener una parálisis flácida. ¿Por qué? Porque es la motoneurona inferior la que inerva, ¿sí? Al músculo, ¿verdad? La que provoca que se contraiga. Y si yo tengo lesionada esta neurona, ¿ustedes creen que se va a contraer el músculo? No, ¿verdad? Entonces voy a tener un músculo que va a estar como aguado, ¿verdad? Así, aguado, sin contracción ni nada, ¿verdad? Entonces a eso se le llama una parálisis flácida, ¿verdad? El músculo va a estar flácido, sin contraerse. Entonces va a haber ausencia de reflejos. No voy a tener el signo de Babinski. Puedo tener una que otra fasciculación, que recuérdense que son pequeños vestigios de movimiento o pequeñas contracciones que se pueden observar en el músculo, pero son involuntarias, ¿verdad? Voy a tener atonía, disminución del tono, ¿verdad? Y los músculos se pueden atrofiar porque como los músculos no se contraen, ¿sí? Al final, cuando ya este daño progresa, el músculo se daña tanto que su masa muscular empieza a disminuir, su tamaño disminuye. Y a eso se le llama atrofia, ¿sí? Entonces, básicamente, estos pacientes también van a tener, pues, debilidad muscular, ¿verdad? Porque no hay contracción muscular. Entonces, ahora lo importante aquí es, ¿de qué lado se van a manifestar las lesiones? Esto depende de qué lado o de qué parte del sistema nervioso yo tenga afectado. Por ejemplo, ustedes apréndanse, ¿sí? Que en este sistema de tracto corticoespinal, motoneurona superior, principalmente, todo lo que esté, ¿sí? Todo lo que esté por arriba de la decusación de las pirámides, es decir, básicamente tallo cerebral y corteza cerebral,
Si el paciente tuvo una lesión a este nivel de corteza o de tallo del lado derecho, las manifestaciones clínicas van a ser del lado contrario, es decir, del lado izquierdo. Y si hay una lesión por debajo de la decusación de las pirámides, estamos hablando de médula espinal específicamente, de tracto corticoespinal específicamente, siempre de motoneurona superior, ¿verdad? Las manifestaciones van a ser del mismo lado de donde se lesionó. Si yo les digo, paciente que tuvo una lesión a nivel del tracto corticoespinal del lado izquierdo, las manifestaciones van a estar del lado izquierdo, ¿verdad? Es decir, del lado ipsilateral, ¿verdad? Y recuérdense que como es tracto corticoespinal, hablo yo siempre de motoneurona superior, ¿sí? Entonces, así apréndanselo. Arriba de la decusación de las pirámides, una lesión a nivel de corteza o de tallo es contralateral hacia el lado de la lesión. Y abajo de la decusación, hablando de médula espinal, si hay una lesión a ese nivel, pues se va a lesionar el tracto corticoespinal, ¿verdad? Y la motoneurona superior siempre. Entonces voy a tener las manifestaciones del lado de la lesión. Si es del lado izquierdo, del lado izquierdo. Si es del lado derecho, del lado derecho. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, claro. ¿Esto ya lo habían entendido así o más o menos? No, la verdad es que yo no lo había entendido así. Ok, pero ya les quedó más claro. Eso es lo importante. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Vaya, Doctora, dime. solo entonces si es arriba del tracto corticoespinal sería contralateral y si es debajo de la decusación sería debajo, ¿verdad? Sí, tú aprendete que tu base sea la decusación de las pirámides. Arriba de la decusación, hablando de tallo y corteza, es contralateral. Abajo la decusación, donde hablas específicamente de médula espinal, ¿verdad? Aquí está, es ipsilateral, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Vaya. Y como les digo, tracto corticoespinal, recuérdense, motoneurona superior, ¿verdad? Hasta ventral, motoneurona inferior, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que tener bien, bien claro para su examen. Doctora, Oh, disculpe, ajá. perdón, entonces digamos que sería que si el paciente, digamos, tuvo una lesión del lado derecho, arriba de la La de, decusación de las pirámides, va a tener, digamos, todo el lado izquierdo sería en este caso, digamos, todos los músculos contraídos y... ajá, Ay, manifestación del lado izquierdo, exactamente. O gracias. sea, obviamente, sí, tendría hiperreflexia del lado izquierdo, tendría Babinski del lado izquierdo, así, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, vamos ahora con los sistemas sensitivos. Recuerden que estos sistemas son ascendentes, ¿verdad? Van de abajo para arriba, hacia la corteza. Entonces vamos a hablar del sistema lemnisco medial, columnas dorsales, del tracto espinotalámico y de las vías espinocerebelares. Entonces, importante, ¿verdad? Sepan que estos tractos ascendentes tienen 3 neuronas. Una neurona, una neurona de primer orden, una neurona de segundo orden y una de tercer orden, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar sobre el sistema lemnisco medial columnas dorsales. Andrea Escobar, ¿Sí? ¿me puedes decir algo de que te recuerdes tú de este tracto? Lemnisco medial columnas dorsales, ¿alguna característica que se te venga a la mente? Em, voy a pensar, espérame. Que está en el área ventral, entonces es en la parte de arriba. Ok. Ahí donde está, de donde dice cervical. Ujú. Te transmite las sensaciones del tacto fino y las vibraciones también. Exactamente, sí. Sofía La Parra, otra característica de ese tracto que me quieras decir. Em,
No, la verdad es que no se me ocurre qué más. ¿No? Bueno, entonces vean, pues el tracto de columnas dorsales, el menisco medial, nos ayuda al tacto discriminativo, ¿verdad? Sensación de tacto, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que alguien pues, nos toca. También la propiocepción consciente, es decir, que yo puedo con los ojos cerrados identificar dónde está mi pierna, si mi pie está sobre una superficie, si mi pie está flexionado o no, si mi brazo está flexionado o no, eso es propiocepción. Y también pues yo puedo percibir estímulos de vibración y de presión, ¿verdad? Entonces, esa es la función de, de este tracto, de las columnas dorsales lemnisco-medial, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este tracto? Este tracto, pues las columnas dorsales son dos, ¿verdad? Hay dos tipos, el fascículo gracilis y el fascículo cuneatus. Eso es súper importante que lo diferencien, porque estas son las columnas dorsales, vean, ¿verdad? Entonces, el gracilis es el que está más medial y es el que va a identificar, ¿cómo se llama esto? Estímulos o va a enviar información, ¿verdad? Hacia la corteza, específicamente sobre el tronco inferior y las extremidades inferiores. Y después tenemos el fascículo cuneatus, que es el que está más medial, ¿verdad? Si se dan cuenta, está más lateral, ¿sí? Está más afuera. Y el gracilis es el que está más adentro o es el que está medial, ¿verdad? El cuneatus es el que está más lateral. Y el cuneatus es el que va a enviar información hacia la corteza, específicamente sobre extremidades superiores y tronco superior. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Verdad? Hay ciertos receptores que van a detectar estímulos de vibración, de tacto y de propiocepción, y se va a activar la neurona de primer orden, ¿verdad? Son neuronas sensitivas, recuérdense. Entonces viene esta neurona de primer orden, pasa por las columnas dorsales. Si estamos estimulando, por ejemplo, extremidades inferiores, esta neurona pues va a pasar por las columnas dorsales, específicamente por el fascículo gracilis, ¿verdad? Porque lleva información de tronco inferior y extremidades inferiores. Pasaría por el fascículo gracilis, hace sinapsis en la médula oblongada con la neurona de segundo orden. Y esta neurona de segundo orden igual se pasa al lado contralateral, ¿sí? En este caso se pasa al lado derecho porque venía del lado izquierdo, específicamente en la decusación, ¿verdad? Las pirámides. También, entonces, ya luego que está en el lado contralateral, ya hace sinapsis a nivel del tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, hace sinapsis con la neurona de tercer orden. Y esta neurona de tercer orden, pues ya envía sus señales a la corteza cerebral, específicamente al gyrus postcentral, ¿verdad? Recordemos que tenemos el surco central y atrás de ese surco está todo lo somatosensorial, ¿verdad? Entonces, a ese nivel, pues va a llevar información. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una lesión a nivel de las columnas dorsales? Yo voy a perder todas las funciones que tiene este tracto. No voy a lograr la propiocepción, no voy a lograr identificar la sensación y posición de las extremidades o articulaciones, no voy a poder detectar estímulos de sensación de vibración y presión, y también voy a tener asteriognosis. Eso quiere decir que un paciente con los ojos cerrados, ustedes le ponen, por ejemplo, un carrito de juguete y le dicen, bueno, con sus manos, tóquelo y dígame qué es, ¿verdad? El paciente siempre con los ojos cerrados. Los pacientes con una lesión a nivel de columnas dorsales del menisco medial no son capaces de identificar con el tacto nada más qué objeto tienen en las manos, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Pérdida de propiocepción, disminución de sensación de vibración, presión, igual disminución de sensación de tacto. Recuérdense que también nos ayuda a detectar estímulos táctiles, ¿verdad? Asteriognosis, que ya les acabo de explicar qué es, y signo de Romberg positivo. ¿Alguien sabe qué es el signo de Romberg? Doctora, se usa para distinguir entre lesiones de columna dorsal y la parte
y del cerebelo. Ok, muy bien. ¿Quién habló? Kimberly. Kimberly. Aquí, así. Ok, ¿quién más iba a decir algo más? Sí, dice que cuando se mira que el paciente puede estar parado con los ojos cerrados y también se puede hacer, pues, como que si tiene equilibrio, ¿no? Ujú. Y también se puede hacer el contraste, es de que se puede mantener como que estable con los ojos abiertos. Ok. ¿Tu nombre? Lisa Álvarez, Lisa. Aquí estás. es clave 1. Bueno, entonces, Doctora. dime. Ah, perdón, no, es que yo estaba hablando, pero es que mi internet está algo malo, pero no sé si me escuchó. ¿A qué hora? Ahorita es que Cabal le preguntó por lo del signo de Romberg positivo, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué me ibas a Ah, decir de eso? sí, es que no sé si ya lo dijeron porque Cabal la llamada me sacó, pero iba a decir de que indica patologías vestibulares o propioceptivas también, y que creo que eso lo dijo Lisa, pero no estoy segura, o de que si el paciente también se considera positivo, de que si el paciente se cae hacia un lado al cerrar los ojos, también es positivo. Ok, gracias. ¿Tu nombre? Bárbara. Ok. Exactamente, pues están bien. Entonces, el signo de Romberg es básicamente que ustedes vengan y le digan al paciente que tenga, o sea, puede hacer Romberg con los ojos cerrados y Romberg con los ojos abiertos, ¿verdad? Romberg con los ojos cerrados quiere decir que ustedes ponen al paciente parado, cierran los ojos, ¿sí? Y si tiene una lesión a nivel de las columnas dorsales, el paciente va a perder el equilibrio, ¿verdad? Va a tambalear, va a desviarse, ¿verdad? No va a estar parado recto, sino se va a desviar, va a perder equilibrio con ojos cerrados. Eso es un signo de Romberg positivo, ¿sí? Y nos indica lesión de columna dorsal. Si el paciente abre los ojos, ¿verdad? Y, y ya no se desvía, ya no pierde el equilibrio, eso quiere decir que su sistema cerebelar está bien, porque el cerebelo, recuérdense que es encargado de equilibrio, ¿verdad? Entonces, y utiliza la visión para ello. Entonces, si ustedes ahora, cuando el paciente cierra los ojos, también pierde el equilibrio, y además cuando los abre, el paciente sigue con pérdida de equilibrio, ¿qué tiene? El paciente también tiene una lesión a nivel del cerebelo, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente tiene pérdida de equilibrio con ojos abiertos, ¿sí? Es una lesión cerebelar. Y cuando el paciente tiene pérdida de equilibrio con ojos cerrados, tiene lesión en columnas dorsales, ¿sí? Y eso es lo que sucede en columnas dorsales. El paciente pierde el equilibrio cuando está parado con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, al igual que en la lesión de motoneurona superior o tracto corticoespinal, siempre todo lo que esté por arriba de la decusación de las pirámides, ¿verdad? Todo lo que esté por arriba se va a manifestar del lado contralateral a la lesión. Es decir, si yo les digo, paciente que tuvo lesión en los axones de la vía lemnisco-medial, columnas dorsales, específicamente a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Del lado derecho, el paciente va a tener pérdida de disminución, pérdida de sensación de vibración y presión del lado izquierdo, del lado contralateral a la lesión. Entonces así apréndanselo. Todo lo que esté arriba de donde se pasa del lado contralateral, la neurona de segundo orden, que es en la decusación de las pirámides, es decir, tallo cerebral, corteza, tálamo, ¿verdad? Es del lado contralateral. Y todo lo que esté por debajo, ¿verdad? Incluyendo principalmente médula espinal, eh, es ipsilateral, ¿verdad? Es decir, si yo les digo paciente que tuvo lesión a nivel de la médula espinal, afectando específicamente las columnas dorsales del lado izquierdo, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar la opción que diga eh, que va a tener manifestaciones del lado izquierdo, porque es ipsilateral. Es el mismo concepto que con la motoneurona superior, ¿sí? ¿Dudas con esto, chicos?
Todo bien, doctora, muchas gracias. Ok. Y por último, vamos a ver, bueno, este es el último tracto que vamos a ver bien, bien a profundidad, que es el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico es el que me da la sensación de dolor y temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una lesión al nivel de este tracto, el paciente no va a recibir estímulos, no va a detectar estímulos de dolor y temperatura. ¿Cómo yo evalúo esto? Le tapo los ojos al paciente, le pongo algún pañuelo con agua caliente, y si el paciente no detecta ese estímulo, tiene una afección a nivel del tracto espinotalámico, ¿verdad? Entonces, aquí importante, igual, hay 3 neuronas de primer orden, segundo orden y tercer orden, pero hay una diferencia aquí importante. La neurona de primer orden se estimula y vean, inmediatamente en el asta dorsal de la médula espinal hace sinapsis con la neurona de segundo orden. Y aquí en la médula espinal la neurona de segundo orden se pasa del lado contralateral. Luego pasa por la médula, pasa por el tálamo y llega hacia la corteza para enviar información hacia la zona somatosensorial. Entonces, aquí, ¿cómo van a estar las lesiones? Como el paso contralateral de la neurona de segundo orden se da desde la médula espinal, toda lesión que yo les diga del tracto espinotalámico, si yo les digo, se lesionó el tracto espinotalámico en la médula espinal, se lesionó el tracto espinotalámico a nivel de la corteza, se lesionó el tracto espinotalámico a nivel del tálamo, cualquier lesión a cualquier nivel, la manifestación va a estar del lado contralateral a la lesión. ¿Por qué? Por esto. Porque hay un paso contralateral de la neurona de segundo orden más abajo, ¿verdad? En la médula espinal, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Doctora, Ujú. entonces si dice lesión a nivel del tracto, perdón, de la corteza cerebelar, entonces De la derecha, corteza cerebral. perdón, de la corteza cerebral derecha sería izquierda, entonces la manifestación Las clínica. manifestaciones clínicas serían izquierdas. Ah, ok, Y gracias. también te lo puedo plantear como que el paciente tiene manifestaciones del lado izquierdo. Y te puedo poner dónde está la lesión. En el Entonces, derecho. ajá. Entonces te puedo poner A, corteza cerebral derecha. B, corteza cerebral izquierda. C, tálamo izquierdo. B, médula. Así, ¿verdad? Entonces, eso de Gracias. ipsilateral y contralateral lo tienen que tener bien presente, ¿verdad? Bien presente. Entonces, si se dan cuenta, el tracto de columnas dorsales, el menisco medial y la de motoneurona superior es el mismo principio sobre dónde va a estar del lado, de qué lado va a estar la lesión, si del lado del derecho o del lado izquierdo. Arriba de la decusación de las pirámides es contralateral y abajo de la decusación de las pirámides es ipsilateral. En cambio, en el espinotalámico, cualquier lesión a cualquier nivel va a ser contralateral, por lo que ya les expliqué. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Solo una pregunta, doctora, perdón. ¿Dónde Ajá. dijo que la segunda motoneurona se cruzaba? En la médula. En este sí, en la médula espinal. Ok, gracias. Los otros dos es en la médula oblongada, en la decusación de las pirámides. Pero aquí es en la médula espinal. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar del tracto espinocerebelar o las vías espinocerebelares. Lo único que voy a decir de esto es que quiero que sepan que el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi sirven como receptores, ¿verdad? Igual es considerado un tracto ascendente, un tracto sensitivo, ¿verdad? Generalmente pues puede llevar información, ¿verdad? De las extremidades y del tronco, ya sea superior o inferior. Y el objetivo es que llegue y lleve información hacia el cerebelo, ¿verdad? Eso es lo más que les voy a hablar de este tracto espinocerebelar. Importante es que cuando yo tengo una lesión en el tracto espinocerebelar, antes de hablarles de lesión, recuerden que el tracto espinocerebelar también tiene función de propiocepción. También nos ayuda a ubicarnos en ¿cómo se llama?
en ubicarnos en el espacio, ¿verdad? En dónde estamos. O sea, también tiene función de propiocepción y de equilibrio, ¿verdad? Porque llega al cerebelo, y recuerden que el cerebelo tiene función de equilibrio también. Entonces, una lesión en las vías espinocerebelares o en el tracto espinocerebelar se va a manifestar como algo que se llama ataxia de forma clínica. Ataxia es básicamente una normalidad al caminar, a la marcha, ¿verdad? El paciente puede que no camine de forma recta, puede hacer que el paciente se desvíe al caminar, puede hacer que el paciente arrastre los pies al caminar. O sea, es una marcha que ustedes ven y dicen que este paciente no está caminando bien, ¿verdad? Eso es ataxia, ¿sí? Entonces, una lesión en el tracto espinocerebelar se va a ver así, como ataxia, a la marcha. Y hay una enfermedad que se llama ataxia de Friedreich, que es una enfermedad donde va a haber una lesión a nivel del tracto espinocerebelar y hay ataxia, ¿verdad? Además, también hay otras manifestaciones como pie cabo, vean cómo la curvatura de la planta del pie se ve más curva y podemos tener también una escoliosis muy prominente. Esto aclaro que no son signos de lesión en tracto espinocerebelar. El único signo de lesión en tracto espinocerebelar es la ataxia, ¿sí? ¿Dudas entonces, chicos, con los tractos que hemos visto hasta hoy? Yo solo quisiera agregar algo, es que lo vimos con la doctora también, Dora, que otro signo que también pertenece a la ataxia podía ser la disdiadocinesia. Entonces, tal vez solo como para tomarlo en cuenta, pero la disdiadocinesia iba a ser como cuando la persona no podía alternar normalmente los Los movimientos movimientos. rápidos. Por ejemplo, haces un Exacto. movimiento de pronación y supinación del brazo. Sí, exactamente. Entonces no iba a ser continuo. Sí, también, exactamente. Sí, gracias por tu aporte. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes Samayoa. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado? Creo que no, doctora, gracias. ¿Ya quedó más claro todo? ¿Ya se sienten un poquito más orientados al tema? Sí, a la verdad. Sí, doctor. Va. Entonces ahora pues viene lo bonito, ¿verdad? La aplicación, ya les hablé un poquito de la aplicación clínica, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar específicamente pues de las enfermedades que existen y que generalmente son enfermedades donde hay lesiones de tractos combinadas. Entonces, un ejemplo es la atrofia espinal muscular. La atrofia espinal muscular se va a dar porque se van a degenerar los axones, específicamente a nivel del asta ventral. Entonces, recuérdense, si yo les estoy hablando de lesión en asta ventral, les estoy hablando en lesión de motoneurona inferior, ¿sí? Este LMN quiere decir lower, o sea, motoneurona inferior. Las siglas están en inglés. Entonces, la atrofia espinal muscular es una afección a nivel del asta ventral. Por lo tanto, el paciente va a tener signos de lesión en motoneurona inferior. Entonces, Estuardo Molina. Sí, Decime un signo clínico que va a tener tu paciente con atrofia espinal muscular. tal vez poco tono muscular. Exacto. ¿Sí? Atonía. Muy bien. Ana Sofía Letona, decime otro signo que tendría tu paciente con atrofia espinal muscular. Podría tener parálisis flácida. Exactamente. ¿Verdad? Que eso se traduce a atonía, hiporreflexia o arreflexia, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con la esclerosis lateral amiotrófica. Esto es una alteración o degeneración a nivel del tracto corticoespinal. Recuérdense que si yo les hablo de tracto corticoespinal, también hablo de motoneurona superior y del asta ventral. Entonces, hay degeneración de tracto corticoespinal y asta ventral. Entonces, mi paciente va a tener signos clínicos de
lesión de motoneurona superior y lesión de motoneurona inferior. Va a ser combinado. Entonces, María Lucía Granados, decime un signo clínico que va a tener tu paciente con esclerosis lateral amiotrófica. María Lucía Granados. Ok, vamos entonces con Luisa Fernanda Bautista. Sí, yo iba a decir que podía tener debilidad en las piernas o en los tobillos y que también pueden haber calambres musculares en los hombros y la lengua, si no estoy mal. Ok. Doctora, disculpe, ¿puede tener ataxia? ¿La ataxia cuándo se presenta? Ah, no, perdón, en el espino cerebral. Ahí está tu respuesta, exactamente. Gracias. No se puede, porque la esclerosis lateral amiotrófica se afecta motoneurona superior e inferior, no espinocerebral, entonces no tendrías ataxia. Bueno, entonces ya hablamos de esclerosis lateral amiotrófica. La clave para aprender estas enfermedades es, uno, aprenderse bien los tractos espinales, aprenderse bien dónde se pasan de lado contralateral, cuándo las manifestaciones van a ser ipsilaterales o contralaterales, qué funciones tienen, y ya después se aprenden cada enfermedad con qué tractos van a estar lesionados. Entonces, si ustedes ya se aprendieron las funciones de la motoneurona superior y la motoneurona inferior, ustedes van a saber específicamente qué síntomas va a tener un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Ahora, la oclusión de la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior da irrigación a los tractos córtico-espinal, motoneurona inferior y tracto espinotalámico. Entonces, si yo tengo una alteración, una oclusión de esta arteria espinal anterior, voy a tener manifestaciones de afectación en tracto córtico-espinal, es decir, motoneurona superior, de motoneurona inferior y de tracto espinotalámico, ¿sí? Entonces, Débora Palacios. Aquí estoy. Entonces aquí sí puede tener ataxia. No. Espinocerebral. Ah, no, espinotalámico. El espinotalámico. Aquí tendría ausencia o sea, no podría percibir estímulos de dolor ni de temperatura. En el músculo, a nivel muscular. A nivel de la nivel piel. sensitivo. A nivel sensitivo, ¿verdad? Porque es la piel la que vas a estimular. Exactamente. Y vas a tener signos, puedes tener Babinski, puedes tener hiperreflexia o hiporreflexia, porque recuérdate que se afecta tanto a la motoneurona superior como a la inferior. O sea, puedes tener combinación, ¿verdad? Ustedes lo que tienen, como les digo, lo que tienen que hacer es aprenderse los signos clínicos de lesión en cada tracto. Y si ustedes ven, en el caso clínico que yo les pongo, lesión del tracto corticoespinal, lesión de motoneurona inferior y signos de lesión en tracto espinotalámico, ustedes ya saben que es una oclusión de la arteria espinal anterior, ¿sí? Doctora. Dime. Solo una duda. Digamos, como hay una mezcla de signos de motoneurona superior e inferior, entonces puede o no estar presente el signo de Babinski, ¿verdad? Sí, puede o no, ¿verdad? Puede o no, ¿sí? Normalmente te lo pone, o sea, normalmente te lo ponen claro porque te van poniendo, al menos yo se los voy a poner claro. Yo les voy a poner un signo de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, de motoneurona inferior, pueda que yo te ponga, bueno, tiene hiperreflexia, ¿verdad? De motoneurona inferior, pueda que te ponga, tiene fasciculaciones. Y de tracto espinotalámico, tiene pérdida de temperatura, sensación de temperatura y de dolor. Entonces ahí tú ya dices, bueno, tiene síntomas de lesión entre los tres tractos, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. La clave es que tú sepas identificar y sepas todos los signos clínicos de lesión en cada tracto. Esa es la clave. Bueno, ahora vamos con tabes dorsalis. Tabes dorsalis, como su nombre lo dice, dorsalis afecta a las columnas dorsales. Es causado principalmente por la sífilis terciaria. ¿Sí? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Causada por una espiroqueta. Las espiroquetas ya las van a ver el otro año en micro. Pero la espiroqueta, pues, es el treponema pallidum, ¿sí? Y esta sífilis, pues, es un proceso infeccioso, ¿verdad? Que empieza con una úlcera a nivel de los genitales en los hombres, en el pene y en las mujeres en la vulva.
Esta úlcera generalmente es indolora y el paciente no se da cuenta hasta que la enfermedad cambia de estadio, ¿sí? Y ya se vuelve una sífilis secundaria donde hay lesiones a nivel corporal. Y la terciaria es donde ya se pueden afectar distintos órganos, incluyendo sistema nervioso. Entonces hay degeneración de las columnas dorsales. Entonces, María Alejandra Donis. Sí, doctora. ¿Qué manifestaciones clínicas tendría tu paciente con tabes dorsalis? Puede presentar parestesia y problemas para caminar. O sea, ¿no? No. Oh. ¿Qué más? Recuérdate cuál es la función de las columnas dorsales. Lo platicamos. ¿Wagner Solórzano? Sí, doctora. ¿Qué manifestaciones tendría tu paciente si tiene lesión en columnas dorsales? Columna, o cómo es que no muy la escuché. Tabes dorsalis es una lesión en las columnas dorsales, ¿sí? Causado por sífilis. Entonces, tu paciente va a tener síntomas clínicos de lesión en columnas dorsales. ¿Qué signos clínicos va a tener tu paciente? No sería, ya habían dicho parestesia, ¿verdad? Pero no. ¿Asterogonosis? Asteriognosis, sí, exactamente. Entonces, chicos, yo sé que es un tema difícil, un tema que no es fácil de entender al principio, pero pongan atención, ¿verdad? No es posible que algo que se los expliqué bien detalladamente no lo sepan, ¿verdad? Ahorita que se los acabo de decir. Entonces, pongan atención, ¿sí? Porque esto viene en su examen parcial. Recuerden que su examen parcial es después, inmediatamente después de la Semana Santa, ¿sí? Es el parcial. Y este tema viene, ¿sí? Entonces, traten de repasarlo lo más que pueda y de entenderlo bien. Ok, ahora deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina que es hidrosoluble, también se llama cobalamina. Y esta vitamina, su deficiencia puede provocar desmielinización o degeneración de 3 tractos: el córtico espinal, el espino cerebelar y columnas dorsales. Aquí, Débora, sí hay ataxia, ¿oíste? Sí hay afección del tracto espinocerebelar, ¿sí? Aquí sí puede haber ataxia en una deficiencia de vitamina B12. Entonces, estos pacientes tienen afección, degeneración del tracto corticoespinal, espinocerebelar y columnas dorsales. Entonces, básicamente, los pacientes con deficiencia de B12 pueden tener ataxia, pueden tener hiperreflexia, parálisis espástica, pueden tener el reflejo de Clasp-Knife, pueden tener Babinski, pueden tener falta de detección de estímulos de presión, de vibración, falta de propriocepción, ¿verdad? Y de último tenemos el síndrome de Brown-Séquard, que esta es una afectación de la mitad prácticamente de la médula espinal, donde se afectan 4 tractos. Si se dan cuenta, en todos los tractos se afectan lo más 3. En este síndrome de Brown-Séquard es donde se afectan casi todos, ¿sí? Casi todos, excepto el espinocerebelar. Entonces, aquí se va a afectar la motoneurona superior, inferior, el tracto espinotalámico y las columnas dorsales, ¿verdad? Entonces, como les digo, las manifestaciones van a ser combinadas, ¿verdad? Puede tener arreflexia o hiperreflexia, puede tener espasticidad o puede tener atonía, puede tener disminución de sensación de dolor, fijo va a tener, o de temperatura, y disminución de percepción, asteriognosis, romber positivo, ¿verdad? Entonces, estas son las 6 enfermedades que yo les traía, ¿verdad? ¿Dudas, chicos? ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Muy difícil?
No entendí. A mí sí me gustó bastante porque yo sí, o sea, había leído el documento que había subido la doctora de fisiología, pero la verdad es que entenderlo a mí me costó bastante y ahorita pues, que vimos esta clase se me di cuenta que me faltaban cosas para entender. Qué bueno. Yo iba a decir que también me había gustado, la verdad, y que cabal solo tenía como que volver a ver la clase para terminar de entender, como que aquí entiende todo, pero solo para dar un repaso y terminar de entender, voy a volver a ver la clase. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, a mí Yo que también le me pasó lo mismo. entendí. Bueno, Pero, los dos no. habla tú. Y pues que entendí mejor y esto de las enfermedades hasta me dio un mejor concepto de todo. Le Lástima dio que no lo como tuvimos plato. antes del examen. No, pero Sí, sí. hombre, lo siento. Le da más sentido, ¿verdad? Le da un poco más sentido, porque uno dice, ¿para qué? Sí. ¿Para qué lo voy a ver? ¿Verdad? Pero esto de las enfermedades le da un poco de más sentido, o sea, sí hay aplicación de esto, ¿verdad? ¿Quién más iba a hablar? Sí, Gabriel. yo iba a decir lo mismo, que en realidad lo de las enfermedades no me había quedado muy claro con solo leer el documento, pero ahora ya está mucho más, o sea, está mucho más integrada toda la información y lo comprendí mejor. Muchas gracias. Ok, qué bueno, chicos. Entonces, solo es de que le den una repasada más. Ustedes, pues ustedes saben o pueden medirse, ustedes pueden decir, bueno, de 0 a 10 entendí un 5 ahorita, entonces eso quiere decir que tengo que volver a ver la clase, ¿verdad? De 0 a 10 entendí un 7, igual tienen que volver a ver la clase, ¿verdad? Porque como les digo, si ustedes esperan una semana, se les va a olvidar. Entonces traten de que en la Semana Santa que tienen tiempo libre, agarren un buen tiempo para volver a ver la clase, hacer su tarea, porque les voy a dejar una tarea y, y estudiar, ¿verdad? Para su parcial. Entonces, igual, si durante la Semana Santa ustedes pues se ponen a estudiar y les surge alguna duda, eh, pues pueden tener toda la confianza de escribirme sin ninguna pena, porque yo sé que es un tema que no es fácil entenderlo al principio, ¿verdad? Yo le soy sincera, a mí yo no lo entendí a la primera, yo lo tuve que leer unas 3 veces, ¿verdad? Y ver videos también, ¿sí? Entonces, no es lo mismo leerlo en un libro, así con solo texto, que alguien venga y se los explique de forma detallada, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, hay quienes tienen forma diferente de aprender, ¿verdad? Hay quienes sí, con solo leerlo lo entienden, pero al menos yo soy muy gráfica. Yo sí necesito verlo para entenderlo. Entonces sí creo que es una forma que me ha funcionado para enseñarles, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Si que vuelvan a ver la clase y pues que repasen el tema y me pregunten. Entonces, chicos, ¿nadie más tiene dudas o comentarios que hacer? Solo una pregunta. Ana, Tú, Sofía, si quieres. dime. Gracias. Entonces, este domingo no va a haber corto, ¿verdad? Fíjate que esa es la cuestión. Tengo un conflicto porque yo estaba, o sea, yo les tengo que hacer el examen corto sí o sí, ¿verdad? O sea, para mí hacérselos esta semana no es una opción, o sea, al menos hasta jueves no es una opción, porque el tema no es tan fácil, ¿verdad? Y ustedes tienen otras cosas que hacer. Entonces, platicamos con la sección anterior que les acabo de dar clase y yo les dije, bueno, se los puedo hacer este domingo o se los puedo hacer el otro domingo, ¿verdad? Ellos me dijeron, mejoras de una vez, mejor este domingo, ¿verdad? Pero después me recordé que ustedes el día viernes no tienen clase, ¿verdad? No. Sí, así es. No tienen clase. Entonces tenemos la opción de hacerlo día viernes, ¿verdad? De una vez a las 5 de la tarde, ¿sí? Para que su domingo la pasen tranquilos y su Semana Santa también. ¿Ok? No sé si les queda bien esa hora. La verdad es que... Por mí, yo considero que está bien. ¿Qué manda? Que estaba diciendo que
Para mí que está bien de una vez el viernes, porque así ya no tenemos como pendientes el fin de semana. Va. Entonces lo voy a dejar para el día viernes, ¿sí? Viernes a las 5 de la tarde va a ser su examen corto de esta semana. Otra cosa que les iba a decir, tarea, sí les voy a dejar tarea, pero van a tener tiempo para entregarla hasta la próxima semana. ¿Oyeron? Van a tener hasta la próxima semana. Hasta el domingo les voy a dar yo, hasta el domingo de la próxima semana, para que suban su tarea de tractos espinales. Es muy probable que los ponga a dibujar algún trayecto de los tractos, pero es con el objetivo de que ustedes se les quede, ¿verdad? Y sepan bien dónde es que se pasa del lado contralateral, por qué la lesión es ipsilateral y así, ¿verdad? Entonces, puede ser que les ponga a hacer dibujos o cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, pero esa tarea no me la tienen que entregar este domingo, sino hasta el próximo domingo, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Su examen corto, no sé si ya vieron la nota de su examen corto, ya les habilité la revisión, y entonces vamos a revisarlo ahorita de una vez rapidito, ¿sí? Primera pregunta, para flexionar el brazo, el músculo bíceps se relaja, que es el músculo antagonista, y el tríceps se contrae, músculo agonista, falso. Recuérdense que para flexionar brazo, el músculo agonista es el bíceps, y es el que se contrae, y el músculo tríceps es el antagonista, y es el que se relaja. Entonces esta respuesta era falsa. Siguiente pregunta, mencione lo incorrecto respecto al reflejo de estiramiento. A. Las fibras sensitivas 1A son la vía aferente, específicamente se dirigen hacia el asta dorsal. Esto es cierto, pero no es la respuesta. B. Se produce inicialmente una contracción muscular y luego un estiramiento muscular. Esto es falso. Entonces, la respuesta es esto. Recuérdense que generalmente lo primero que se estira es el músculo, luego esto lo detecta el uso muscular también se estira y ya vienen las fibras 1A y envían la señal, ¿verdad? Entonces la respuesta es la B, porque no se produce una contracción primero. C. En el asta ventral se inhibe a la motoneurona alfa del músculo antagonista. Esto es cierto. Recuérdense que si en ese ejemplo que yo les puse, en donde el paciente cargaba peso y trataba de mantener flexionado el brazo, la motoneurona del músculo tríceps se va a inhibir, ¿verdad? Porque es el músculo antagonista y ese tríceps es extensor y yo quiero mantener mi brazo flexionado. Entonces, esto es verdadero, ¿verdad? Pero no es la respuesta. D. Se produce inicialmente un estiramiento muscular seguido de una contracción muscular. Esto es cierto, pero no es la respuesta. Y E. En el asta ventral de la médula espinal es estimulada la motoneurona de tipo alfa del músculo agonista. Sí, igual con el mismo ejemplo del peso del paciente que quería cargar el peso y mantener flexionado el brazo un poco. El bíceps es el que hace el trabajo ahí, entonces la motoneurona alfa que se estimula es la del músculo antagonista para hacer flexión, en ese caso el del bíceps, ¿verdad? Entonces, esta respuesta es verdadera, pero no es la respuesta. Tercera pregunta, las fibras sensitivas aferentes 1A son las que actúan principalmente en el reflejo de estiramiento inverso. Esto es falso, son las 1B, ¿sí? Y última pregunta, paciente masculino refiere sensación de hormigueo en extremidades superiores. El reflejo bicipital se encuentra en 1 de 4 y tiene hiporreflexia. ¿Qué vía nerviosa podría estar alterada? Recuérdense que el reflejo bicipital refleja las vías C5 y C6, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es C5, ¿sí? Entonces la clave es aprenderse qué reflejo indica función de qué vía nerviosa, ¿verdad? Y si está ausente ese reflejo, va a estar relacionada a la vía nerviosa que pasa al evaluar ese reflejo, ¿sí? ¿Dudas con el examen corto, chicos? Todo claro, doctora, gracias. ¿Sí? Solo una duda, doctora. Sí. En el segundo parcial, como es cabal después de Semana Santa, entraría solo los reflejos y los tractos de hoy, ¿verdad? Fíjate que puede venir una que otra pregunta de los temas pasados. Entonces, les aconsejo que le den una leidita rápida a esos temas. ¿Sí? O sea, no va a venir mitad de lo pasado, mitad de lo ahorita. Va a venir casi el 80% va a ser de las últimas 2 clases.
¿verdad? Les puedo poner 5 preguntas o menos. Lo más que les puedo poner de los temas pasados son 5 preguntas, ¿verdad? Repasen ojo y oído, repasen músculo esquelético, repasen líquidos electrolitos, repasen que mismo simpático y parasimpático, repásenlo, ¿verdad? Porque más de alguna pregunta puede venir de eso, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Es porque se les va olvidando, y hay cosas que tienen que ir teniendo presente, ¿verdad? Recuerden que el otro año ustedes no van a repasar, el otro año el doctor Juárez, que da farmacología, ya asume que ustedes son expertos en fisiología, y farmacología tiene que ver mucho con fisio porque a veces, por ejemplo, a nivel renal, pueda que se bloquee, que ciertos fármacos bloquean ciertos transportadores. Y ustedes tienen que saber cómo funcionan fisiológicamente esos transportadores para saber el efecto que va a tener el fármaco, ¿verdad? Entonces, igual, a nivel simpático y parasimpático hay medicamentos que actúan, ¿verdad? Entonces, tienen que entender bien y tenerlo presente, ¿verdad? Lo más posible que se pueda. Entonces, como les digo, el 80% va a ser de las últimas 2 clases y el otro 20% van a ser más o menos 5 preguntas, ¿verdad? O 4 preguntas de los temas pasados, ¿sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. Doctora, ¿el parcial va a ser miércoles o Siempre va a ser viernes. viernes? Recuérdate que siempre los pongo que hagan el examen todos juntos, ¿verdad? Recuérdense que va a ser siempre en secuencia. No pueden regresar a la pregunta anterior. Quien me diga, mire, doctora, no me recordaba que era en secuencia, lo siento, no puedo hacer nada, ¿verdad? El examen va a estar en secuencia, ¿sí? Para que estén de una vez advertidos ya. Igual, todos los exámenes, los cortos, parciales, todos van a ser en secuencia ahora. Entonces, sí, sería viernes, la hora sería tipo 5 o 6 de la tarde, yo igual les voy a estar confirmando. Entonces, esa semana que regresamos, ya saben que ustedes el día del laboratorio no recibimos, ¿verdad? Porque esa semana el tema es el parcial, ¿sí? Está bien, doctora, gracias. Sería viernes 9, ¿verdad? Sí, viernes 9. Aquí, gracias. Bueno, chicos, entonces que tengan un feliz descanso. Descansen, estudien y me escriben cualquier duda. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, Feliz día, doctora. chicos.